bitch ass. Más te vale que nos des un pinche cuarto, si no ahorita te tumbo los pinches ojos, güey. Someone tell me what he's saying. What the f is he saying, dude? I don't speak Taco Bell. Soy Anonimato para decirles que la conducta de Haru está justificada. ¿Y de qué te sirve estar vivo si estás bien pinche pendejo? ¡Eh! Olu, ¿vistas? Alan, eres tan pendejo que no te puedo insultar. Vuelve el alto furro a decir algo que muchos dicen. ¡Tu puta madre! Miren, no soy ciego como Dora la explotación de petróleo. Soy color mole, güey. Pero desde mi perspectiva y mi humilde opinión, Haru no es una fulana de la esquina. Sí, es bastante promiscua, pero no es como la pintan. Y daré mis argumentos para debatir eso. ¡Hola amigos! ¿Están viendo este video solos? Y esto es Haru no es una suripanta. ¡Empecemos! Excitante. ¡Calmo! Haru, la coneja enana. Como dije antes, no soy ciego. Sé la historia de Haru y cómo fue que se acostó con medio instituto. ¡Pero! Su comportamiento tiene lógica en el mundo de Beastars. O tal vez justifico que es una vil p... ¿Para qué la censura, güey? Puta y ya. Vamos a sacar lo obvio de una vez. Lo voy a dividir en su contexto, su especie y su pensamiento. Haru es una herbívora pequeña que se ve de una forma pura e inocente. ¿Qué significa eso? Que es una presa fácil. No la veían como alguien igual, sino como alguien inferior, algo que se perdía en la cama, porque son animales y pueden ver a alguien inferior a menos de que esté dispuesto a coger. ¡Como en los putos maps! Pero esa es la salida fácil, y lo dijo la misma Haru, haciendo el sin censura para sentirse validada por una sociedad que la veía inferior, su especie. Es un tejón albino. Güey, es un conejo. Su especie es una gran alusión a la promiscuidad. Ella se acostaba con herbívoros para sentirse validada y su primera vez fue con uno de su misma especie, viendo el caso de que siguen dando preferencia a su misma especie por el prejuicio de la sociedad. Pero ese pensamiento va amoldándose a lo que necesita la situación, teniendo a Haru acostándose con varios herbívoros de diferentes especies y por último con Legoshi. Pero en ella siempre tuvo en su poder decidir si hacerlo o no. Claramente lo hacía por la validación, pero ella era lo suficientemente inteligente como para decir las cosas. Haru obtuvo una mala reputación con ello, por hacer básicamente lo que quería. Como si ella pensara, si me voy a morir voy a disfrutar. Como en el viejo dicho, la que no es puta no disfruta. Excitante. ¡Te declaro! ¡Tom Comedia! Luego conoce a Legoshi y pensó que él querría lo mismo que el resto de especies, así que esperó su validación con... Pero como sabemos, el más virgen de este manga es Legoshi, así que le da una mantita y se va corriendo. Menos tú estás pendejo, ¿qué, hijo? En ese momento, aunque ella no lo sabía, fue validada como un igual, sin tener que hacerlo. Luego de mucha historia y mucho texto, vamos a lo que quiero llegar. Y es el motivo de por qué yo digo que no es una fulana. Llega un momento en la historia donde Legoshi y Haru se quieren ver como una pareja, aunque no lo son formalmente. De hecho, en lo personal, yo los veo como unos amigos. A menos que cojan. La verdad, las cosas como son. Pero bueno, Haru y Legoshi se sienten como una pareja informal. De hecho, después de que Legoshi salva a Haru, esta deja las relaciones íntimas, incluso aunque Legoshi no está siempre con él. Llega un momento en el manga donde yo de verdad me puse feliz, donde Legoshi se pone celoso porque ella dijo que estaría con un chico, no recuerdo cuál, pero ella le deja en claro que no son nada y que puede hacer lo que ella quiera, es una mujer independiente. Que en un término simple es verdad, así que Legoshi se pone un poco triste, pero el chiste está aquí. Cuando un herbívoro le da una insinuación para hacerlo, ella lo rechaza. ¿Por qué? Porque ya tiene a alguien en mente que claramente es Legoshi. Ella dirá mucho que pueda hacer lo que quiera, pero el cariño y el amor que le tiene a Legoshi es superior a esa necesidad carnal que no sea con su pareja. Es como cuando no tienes pareja ni nadie en mente y solamente te dejas llevar. Pero cuando encontró a la persona ideal, no buscó nada más, porque Legoshi de verdad le pidió que se respetara. Él no entendía su situación y ella tampoco entendía su situación. Y ese es el momento donde se dan cuenta de que
Vale la pena estar juntos, vale la pena intentarlo, aunque sea muy difícil. Y no buscan nada que pueda arruinar eso. O tal vez estoy hasta las pelotas de que digan que Haru es la puta del siglo. ¡Maduren! ¿En qué derecho lo dices tú? Haru es mi segundo personaje favorito, porque es una persona con más cerebro que su protagonista. Pero aunque tenga muchos errores de sentido común, como dejarse devorar por carnívoros como símbolo de amor. ¿Estás bien, mija? ¿Te pegan en casa? Mi loco es heavy, pero no te pregunté. Sigue siendo un buen personaje. Por ahora. ¡Epa! Si te gustó el video, deja tu like y compártelo con la puta de tu escuela. No, güey, no hagas eso, pero sí comparte los 2.3. Sígueme en mi Instagram, abajo en la descripción, donde a veces publico cosas y eso. Y eso es todo, se lo lavan, bye. Mamá, soy adicto. Carita decepcionada, X llorando.